bienvenidos a Focus Sports. Soy Camila Sotelo y hoy nos encontramos con la licenciada Valeria Peñafiel, que es una destacada nutricionista enfocada en el deporte. Hoy nos contará acerca de lo que es tener un estudio y trabajo al mismo tiempo y también un poco de lo que es la nutrición en sí. Hola, ¿qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco de ti. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Soy Valeria Peñafiel, ya me habían presentado. Soy licenciada en Nutrición y Dietética por la UPC. Y bueno, actualmente me encuentro trabajando en la empresa Brandware, que es una empresa que brinda asesorías nutricionales virtuales y presenciales. Y en Fluminense, Perú, que es un internado de fútbol, una de las filiales de Fluminense Brasil aquí en Perú, que recibe a chicos menores que quieran o tengan como sueño ser futbolistas profesionales. Y bueno, actualmente me encuentro realizando una maestría en nutrición, actividad física y deporte. Hablando un poco de lo que es tu maestría y todo, para comenzar, ¿qué te motivó a especializarte en nutrición deportiva? Yo creo que mi amor por el fútbol. Yo desde muy chiquita juego fútbol y he estado involucrada en distintos deportes, sea taekwondo, básquet, fútbol específicamente. Entonces, cuando yo iba a decidir qué carrera estudiar, estaba como entre dos opciones básicamente: periodismo deportivo o nutrición, enfocada, claro, en deporte. Y bueno, terminé decidiéndome por nutrición porque me gusta muchísimo el tema de bioquímica, todos los procesos que involucra también el tema de la nutrición y poder apoyar a gente, a otras personas a mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces me terminé decidiendo por nutrición y creo que siempre he estado convencida de que me gusta trabajar en deporte, sea o no sea fútbol. Creo que el deporte es lo que a mí me gusta, ¿no? Me apasiona. Y aparte del fútbol, ¿tienes algún otro deporte que te pueda gustar más allá de lo que es tu pasión, como me dices, de pequeña? Sí, como te digo, he practicado básquet, he practicado taekwondo, pero creo que ningún deporte se compara con lo que siento, lo que me genera el fútbol. De hecho, he intentado salir a correr, he intentado hacer otros deportes. Básquet me gustó mucho, sí, pero nada se compara a lo que para mí transmite el fútbol, ¿no? Bien, y ahora hablando un poco de lo que es el trabajo y estudiar al mismo tiempo, ¿cómo gestionas el equilibrio entre tu trabajo y los estudios de la maestría? Sí, a veces resulta un poco complicado porque la carga de trabajo es un poco grande, ¿no? Es una profesión que va variando con el tiempo porque también de repente hay pacientes que ingresan a atenderse o que dejan de atenderse y entonces la carga es muy variable a lo largo de los meses. Entonces, ¿cómo se maneja? Bueno, la verdad hay que sacrificar reuniones o un poco de horas de sueño también para poder estudiar, que es finalmente lo que más me gusta, ¿no? Seguir aprendiendo y sobre todo en una carrera que está muy relacionada al ámbito de la salud, siempre hay que estar actualizándose, ¿no? Entonces es importante darle tiempo a eso. ¿Cómo ha influido tu experiencia laboral en tu enfoque académico durante la maestría? Yo creo que me ha ayudado bastante el hecho de poder haber empezado la maestría un poco más de un año después de haber terminado la carrera, porque me ha ayudado a ganar experiencia con pacientes, casos, cosas que veo también con deportistas, distintos deportistas, ¿no? Específicamente en fútbol o en otros deportes, para poder aplicarlo luego en la maestría, ¿no? Ver también conceptos, teoría, cosas que de repente vi en la universidad y ahora las veo nuevamente en la maestría, que he visto también con pacientes. Me ayuda un poco más como a llevar a la práctica toda la teoría que veo tanto que he visto en la universidad como en la maestría ahora, ¿no? Claro, ¿y nos puedes decir algunas desventajas que tienes, tanto llevar el trabajo y la maestría al mismo tiempo? Sí, bueno, falta de tiempo, de todas maneras. Y también el hecho de que uno, siendo nutricionista, siempre le recomienda a sus pacientes o les toca a los pacientes y a los deportistas la importancia de un buen descanso, un sueño de 7-8 horas, ¿no? Y el hecho de no muchas veces poder llevarlo por el tema de los estudios es algo que a veces entras en conflicto, ¿no? Dices como, ¿cómo puedo dar estas recomendaciones si es que a veces yo no las logro cumplir? Y entonces a veces sí entras un poquito en conflicto en ese sentido, pero es finalmente para lograr algo que es poder especializarte ya
en lo que tanto te gusta, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena. Claro, para cumplir tu meta, más que todo, Sí. ¿no? Bueno, y ahora más o menos entrando al mundo de la nutrición, ¿cómo manejas la nutrición para atletas con restricciones dietéticas? Por ejemplo, vegetarianos, veganos, ¿cómo nos podrías contar un poco acerca de eso? Bueno, en realidad se cree que hay como muchas complicaciones con este tipo de pacientes o que de repente es un poco complicado manejarlos y en realidad en pacientes que son veganos o vegetarianos, por ejemplo, el único reto en algunas ocasiones es poder llegar a la cantidad o al aporte proteico que necesitan en el día, ¿no? Hay muchos alimentos que tienen proteína de origen vegetal, de hecho no tienen todos los aminoácidos que se necesitan, entonces a veces es un poco complicado llegar al requerimiento proteico y se necesita suplementar. Y los suplementos de proteína de origen vegetal no son muy agradables porque tienden a formar grumos, de repente no son tan aceptados, entonces ese es como el mayor reto que presenta de repente atender a un paciente que es vegetariano o vegano, poder llegar a su requerimiento proteico. Pero en relación a otros macronutrientes, a las grasas o a los carbohidratos, me parece que es súper fácil de llevar. De hecho, los pacientes que son veganos o vegetarianos que son atletas se les hace más sencillo porque al ser alimentos de origen vegetal, que son básicamente carbohidratos, tienen un aporte de energía mayor, ¿no? Y entonces manejan mejor el aporte energético durante las jornadas bueno, maratones, puede ser, ¿no? Carreras. Y es mucho más sencillo de repente en términos de carbohidratos poder manejar una dieta de pacientes veganos o vegetarianos, ¿no? Pero de todas maneras hay que tener siempre mapeado como los requerimientos de micronutrientes, ¿no? De hierro o de vitamina B12, que son las cosas o las vitaminas que de repente pueden faltar un poco en los deportistas que suelen ser veganos o vegetarianos o en general en la población vegana o vegetariana. Y en tu experiencia con pacientes vegetarianos a comparación de pacientes que consumen proteína y carnes, ¿cómo lo ves? ¿Es más difícil el seguimiento a una persona vegana que a una persona que consume proteína y carnes? En realidad las personas veganas o vegetarianas suelen ser en algunos casos más disciplinados porque al saber que es un reto de repente llegar al requerimiento proteico o cubrir algunas vitaminas o algunos minerales, como es el caso del hierro, la vitamina B12, son mucho más conscientes de que su salud depende de lo que ellos coman y entonces tratan de no descuidar esos aspectos, ¿no? Cosas que a veces podrían no pasar en atletas que no suelen ser veganos o vegetarianos porque el hecho de tener tantas opciones a nivel proteico o otros alimentos hace que ellos piensen que es como mucho más sencillo y entonces no ves como la misma disciplina de repente, ¿no? Pero no es en todos los casos, son casos aislados. ¿Qué importancia tiene el equilibrio emocional en el seguimiento de una dieta deportiva? Yo creo que es súper importante el tema del equilibrio emocional. De hecho, los atletas, sobre todo los de alto rendimiento, son sometidos a mucha presión. Entonces, no es solamente la presión de los objetivos que tengan que lograr, sino que ellos mismos también se ponen una presión encima, ¿no? Al trabajar con chicos jóvenes, veo mucho que ellos no solo tienen la presión de las metas que tienen que lograr a nivel deportivo, sino que también, y pasa mucho en fútbol, es como muy importante para ellos salir adelante por temas de dinero también, ¿no? Entonces, toda esta carga, toda esta presión genera también reacciones o genera un impacto a nivel psicológico. Entonces, en algunos casos puede haber ansiedad y pueden comer mucho más y eso genera atracones de repente, o también puede haber depresión o mucho estrés crónico, que lo que hace es que disminuye el apetito, también disminuyen las horas de sueño y otras cosas, ¿no? Entonces el ámbito psicológico tiene un impacto directo sobre esto porque hay una cantidad de secreción de hormonas y de un montón de factores que hacen que pueda incrementar o disminuir el apetito. Muchos deportistas, no digo que todos, pero hay muchos deportistas que cuando tienen estas cosas que de repente no tienen mucho apetito, no van a comer porque no van a tener hambre,
y no van a poner mucho de su parte a pesar de que sepan que tienen que comer. Entonces yo creo que es muy importante que haya un acompañamiento psicológico de todas maneras, porque no todos tienen la fortaleza mental de decir me siento mal, no tengo hambre, pero tengo que comer y que igual coman, o que digan me siento mal, tengo demasiada hambre, pero tengo que comer lo que está aquí en la dieta, ¿no? Entonces siempre creo que es necesario un acompañamiento, un apoyo psicológico en atletas que tienen este tipo de rendimiento, ¿no? Y este tipo de presiones también. Y hablando en el ámbito psicológico, ¿a ti te ha afectado un poco lo que es trabajar sobre tu carrera y también llevar una maestría? ¿Cómo te has sentido en ese cambio drástico que has tenido, no? Sí, a veces pasa. Justamente entra en conflicto nuevamente el tema de que las recomendaciones que doy a veces es un poco difícil cumplirlas, y creo que es el momento en el que uno se da cuenta que es humano, ¿no? Entonces es donde te puedes relacionar mucho más directamente con tus pacientes cuando te toca vivir estas cosas. Entonces sí he tenido episodios en los que me da mucha hambre y me da ganas de comer, o episodios en los que por el estrés de la maestría o el cansancio ya no me dan ganas de comer, pero siempre está ahí como la fuerza de voluntad, ¿no? Y por eso digo que también es súper importante el acompañamiento psicológico, porque al haber vivido eso estudiando, o también cuando he jugado, cuando he estado del otro lado, del lado del deportista, sé que se necesita, ¿no? Porque sea el entrenador, sea el comando técnico, la familia o tú mismo que te pones una presión o una carga encima, es bastante difícil lidiar con eso si es que no tienes las herramientas, ¿no? Claro. Bueno, ¿y cómo logras que los atletas se adhieran a un plan de alimentación a largo plazo? Creo que es un poco complicado. De hecho, me han tocado varios retos en pacientes de este tipo. Los deportistas, por el hecho de ser deportistas y por el hecho de tener como el cuerpo atlético de un deportista y tener algunos resultados, no le toman la importancia que debería a la alimentación. Y de hecho en nuestro país no se vende mucho esta idea de que los deportistas necesitan alimentarse mejor, o que su rendimiento deportivo va a ir de la mano con la nutrición, ¿no? Que su nutrición influye directamente en el rendimiento deportivo. Como no se vende tanto en nuestro país y no se tiene tanto esta idea de que el rendimiento va acompañado de una buena alimentación o de un buen descanso, de una buena hidratación, no se le termina tomando la importancia que merece. O sea, de hecho en el mundo del fútbol pasa mucho, ¿no? Los atletas como dicen, pucha, entreno toda la semana súper fuerte, entonces el fin de semana llega y como lo que me da la gana, o entreno toda la semana súper fuerte y como entreno tan fuerte puedo comer lo que sea, ¿no? Una gaseosa, unas papitas, un chocolate, una Bembos, no sé. Entonces no le toman la importancia que debería a la alimentación, y yo lo digo desde el mundo del fútbol porque es donde estoy más relacionada, ¿no? Entonces sí cuesta un poco cambiar ese chip, y creo que es trabajo también de nosotros poder educar, ¿no? a los pacientes y hacerlos entender que realmente la alimentación tiene un impacto muy fuerte en el rendimiento deportivo, ¿no? Entonces, en otros países, por ejemplo, sí se conoce mucho más y es mucho más comercial, por así decirlo, el tema de la nutrición en el deporte. Por ejemplo, en los equipos del Pep Guardiola, para el Pep es súper importante la nutrición en todos los equipos en los que ha estado. O sea, él le da muchísima importancia a la nutrición, incluso Lewandowski en el Barça también le das mucha importancia a su alimentación, o el mismo Cristiano, ¿no? O Messi. En otros países sí está muy interiorizado el hecho de que tu alimentación va de la mano con tu rendimiento deportivo, y entonces sí le dan la importancia que merece. Como digo, en Perú falta que crezca mucho más eso, y por eso aún es un reto poder manejar a largo plazo deportistas, porque falta cambiar el chip. De hecho, creo que los pacientes que son mucho más disciplinados y que siguen como a largo plazo son los que tienen enfermedades crónicas, ¿no? Diabetes, hipertensión, porque realmente se dan cuenta que ya tienen algo, ¿no? Y tienen que cambiar su estilo de vida para poder tener una mejor calidad de vida. Pero los deportistas también deberían interiorizar lo mismo, porque después a lo mejor tener un mejor rendimiento, tener salud a cuando ya no la tienes, ¿no? Como es el caso de los pacientes con enfermedades. Claro, y ahora para terminar, ¿nos darías algún consejo a las personas que quieran empezar
a tener una dieta balanceada, a conseguir un nutricionista? Yo creo que no guiarse de lo que aconsejan las redes sociales, porque ahora vemos como ha crecido demasiado la tendencia de, no sé, las dietas keto, o dejar de comer algún tipo de alimento, o que de repente un tipo de alimento te va a ayudar a bajar de peso, como los jugos verdes, por ejemplo. Entonces, yo creo que lo principal, si es que hay alguna duda, es consultar siempre con un nutricionista y poder buscar ayuda profesional y no llevarlo solos, ¿no? Genial, vale, muchas gracias. Gracias. Gracias por estar acá, por acompañarnos. Nos ha puesto mucha información muy buena para los que desean empezar con la nutrición y tener una vida saludable. Esto es Focus Sport y muchas gracias. Estamos con Valeria y esperemos tener otra oportunidad para el siguiente video. Gracias. Gracias.